Entonces, ya habiendo visto lo del teorema de Fermat, básicamente la idea principal que nos da este teorema es de que si estamos en la búsqueda de valores máximos y mínimos, si estamos en la búsqueda de esos valores extremos de la función en donde hay una inflexión de crecimiento, de decrecimiento a crecimiento, nuestra primera forma de buscarlos es donde existe esa tangente igual a cero, es decir, donde la derivada de la función en el valor c es igual a cero. Eso lo que nos da es como un acercamiento a lo que tenemos que hacer. Pero como dijimos en el ejemplo, en el video anterior, no siempre esto se cumple. Esto no quiere decir de que en la gran mayoría de casos esto no va a funcionar, sino es la señal de que hay que tener ciertas precauciones en cómo yo interpreto lo que estoy encontrando. Entonces ahí es donde ya surge una idea más parecida a lo que nos dice el teorema de Fermat, y es lo que se conoce como un punto crítico. Entonces, un punto crítico de una función, un punto crítico de f es aquel punto en donde cuando x es igual a c, f' de c es igual a 0, es decir, la derivada existe y es igual a 0, o f' de c no existe. Entonces, si ya definimos la idea de punto crítico de este punto de vista, entonces ya podríamos decir de que lo que el teorema de Fermat nos indica es que el acercamiento a encontrar los máximos y mínimos absolutos va más cercano a encontrar esos puntos críticos. Y en el momento en donde yo encuentre ese punto crítico, yo puedo tener dos opciones: que la derivada exista y que esa derivada pueda ser igual a cero, basándonos en el teorema de Fermat, basándonos en el teorema del valor intermedio, o que la derivada no exista. En esos dos puntos teníamos los dos ejemplos que habíamos visto, el de la función cúbica, en donde aunque la derivada sí existe, es decir, la pendiente de la recta tangente en cero es cero, es decir, que si yo evalúo, si yo tengo f de x es igual a x cubo, lo derivo, es decir, f' de x es igual a 3x cuadrado, entonces yo sé de que f de 0 es igual a 0, es decir, que cuando yo pongo aquí 0, pongo 3 por 0 al cuadrado, esto me da igual a f' de 0, es decir, que tendríamos, si no analizamos, la idea errónea de que en el valor 0, 0 se encuentra un máximo o un mínimo absoluto, cuando sabemos de que no es cierto. En el otro caso que habíamos visto con el valor absoluto de x, como habíamos visto en otras clases anteriores, sabemos que la derivada del valor absoluto de x no existe. ¿Por qué? Porque tenemos dos respuestas distintas, es decir, los límites son distintos. Tenemos una respuesta positiva y una respuesta negativa, entonces es básicamente la idea de la continuidad, de lo del pico de la función, de que cuando encontramos una esquina como la que encontramos acá no existe derivabilidad. Ahí vemos que todo se conecta, y como yo les he repetido varias veces, este conocimiento es importantísimo no solo para el cálculo diferencial, que es de este semestre, sino para el cálculo integral, que es del otro semestre. Saber toda esta información les hace mucho más fácil la vida a la hora de poder encontrar. Entonces sabemos, por ejemplo, en este caso, de que la derivada no existe. Entonces tenemos este segundo caso, donde la derivada no existe. Aunque sabemos de que si evaluamos el valor absoluto en cero, pues nos da cero. Por lo tanto, sí encontramos de que podría existir ahí un punto de inflexión, un punto crítico de la función, más ese punto crítico no es ni siquiera un máximo ni un punto mínimo absoluto de la función valor absoluto de x. Entonces podríamos intentar con esta función f de x es igual a x a la 3 quintos multiplicado por 4 menos x. Es decir, siguiendo esto, si queremos encontrar valores máximos y mínimos, tenemos que encontrar puntos críticos. Entonces, ya habiendo encontrado los puntos críticos, que los hacemos por medio de la derivada, lo que vamos a hacer es derivar. Entonces, para derivar esto, lo que encontramos es la regla del producto. Entonces, f' de x lo que encontramos es la regla del producto. Entonces, para derivar esto, primero dejo la primera parte sin derivar. Y esto que está acá, la derivada de esto es menos 1, más la derivada de 3 quintos, que me da 3 quintos por x a la 3 quintos menos 1. Significa que 3 quintos menos 1 es a la menos 2 quintos. Por esto sin derivar.
Entonces básicamente me queda menos x a la 3 quintos más 4 menos x, 3 acá, 5 acá y x a la 2 quintos positivo acá. Si yo trato de multiplicar esto, hacer la suma de las fracciones, me queda menos x a la 3 quintos por 5x a la 2 quintos, 3 quintos más 2 quintos, porque estoy multiplicando, entonces suman los exponentes, 3 quintos más 2 quintos me da 1, por lo tanto me queda menos 5x, más, esto tiene un divisor 1, entonces 1 por esto me da más 3 por 4 menos x, dividido la multiplicación de los denominadores, 5x a la 2 quintos. Entonces ya simplificando un poco más esto, me queda menos 5x más 3, menos 5x más 12 menos 3x partido 5x a la 2 quintos. Entonces la derivada final me queda como f' de x es igual a 12 menos 8x partido 5x a la 2 quintos. Entonces, para yo poder encontrar los puntos críticos, recuerdo las dos opciones que tengo. Cuando f' de x es igual a 0 y cuando f' de x no existe. Entonces, para que esta función, que es una función racional, es decir, que tiene numerador y denominador, sea 0, me basta con que el numerador sea 0. Si el numerador es 0, todo es 0. Entonces, para yo poder encontrar la primera opción, para encontrar los puntos críticos, entonces tengo que ver cuando 12 menos 8x es igual a 0. Despejando esto me da 8x es igual a 12, es decir, x es igual a 12 octavos. Esto me da en forma más rápido 3 medios. Es decir, que ya sé de que en 3 medios existe un punto crítico de la función. Ahora, ¿dónde f' de x no existe? Es decir, ¿dónde esta función no se define? Y es fácilmente podemos saber de que esa función no se define cuando el denominador es 0. Si el denominador es 0, significa que la función se indefine, es decir, porque yo no puedo dividir entre 0. Significa que tengo que saber cuándo 5 por x a la 2 quintos es igual a 0. Y eso es fácil. Simplemente cuando x es 0, 0 a la 2 quintos lo que me da 0. Y 0 por 3, 0. Significa de que en x es igual a 0, tenemos otro punto crítico. Un punto crítico que responde al segundo forma de ver los puntos críticos, que es cuando la derivada no existe. Entonces, repasando un poco lo que hicimos. Ahorita les voy a enseñar la gráfica para que vean. Repasando un poco lo que hicimos, primero teníamos una función que queríamos encontrar sus máximos y sus mínimos absolutos. Entonces sabemos de que para encontrar sus máximos, sus mínimos absolutos, necesitamos encontrar los puntos críticos. Ahora, para poder encontrar los puntos críticos, tenemos que saber de que existen dos maneras. Cuando la derivada de la función es igual a 0 y cuando la derivada de la función no existe. Cuando la derivada de la función es igual a 0, después de haber derivado, que esto ya no lo voy a explicar, después de haber derivado, igual o la derivada de la función a 0 significa cuando todo esto se hace 0. Para que una función racional se haga 0 significa que el numerador tiene que ser 0. Significa que igualé el numerador a 0 y me da que cuando x es igual a 3 medios, el numerador es 0 y por lo tanto toda la función prima es 0. Por lo tanto, eso es un punto crítico. Y la segunda opción es cuando la función prima no existe. Para que la función prima no existe tiene que haber una cierta indefinición, una cierta forma en donde no pueda existir el resultado. Y esa forma es cuando yo divido entre 0. Otra forma que es fácil de ver sería la raíz negativa. En este caso es la división entre 0. ¿Cuándo 5x a la 2 quintos se hace 0? Pues cuando x es 0. Significa que mi segundo punto crítico está en 0. Ya para poder saber cuál sería mi punto crítico exacto, pues voy a evaluar x en la función y x en la función y me va a dar exactamente la coordenada. Y entonces con esta imagen que está acá se confirma todo lo que vamos viendo en estos tres videos que vemos hasta ahorita, y es cuando la función es 3 medios, es decir, en este punto x vale 3 medios. Si yo evalúo 3 medios, ¿y en dónde lo voy a evaluar? No lo voy a evaluar en la función prima, porque la función prima solo es la forma de poder encontrar yo la pendiente de la recta tangente cuando es 0. Lo voy a evaluar, si quiero saber la coordenada exacta, lo voy a evaluar en la función original.
Es decir que para yo saber exactamente la coordenada de ese punto va a ser 3 medios, coma, f de 3 medios valuado en la función original. Porque esta que está acá es la función original. Lo que yo hago de derivar y encontrar la pendiente de la recta tangente es igual a 0 es el método en donde yo encuentro que yo sé de que el máximo absoluto se encuentra cuando la pendiente es horizontal. Ya habiendo encontrado en qué punto la pendiente es horizontal en x, pues ya lo evalúo en y si quiero saber la coordenada exacta. Ahora, si yo veo este punto en donde me dice que la derivada no existe, esto es un punto crítico, al igual que esto. Esto es un punto crítico. Este también es un punto crítico. Pero, si se dan cuenta, ese punto crítico no es ni máximo ni mínimo absoluto, simplemente es un punto crítico. Lo que me ayuda a todo este procedimiento por medio del teorema de Fermat y lo de los puntos críticos es encontrar si es que existe un máximo absoluto o un mínimo absoluto en una función en un dominio, tiene que estar en los puntos críticos. Puede que ese punto crítico sea simplemente una pendiente horizontal, puede que ese punto crítico simplemente sea donde la derivada no existe, puede que ese punto crítico sea el máximo como lo encontramos en este. Entonces, cuando les piden puntos críticos, solo estas dos opciones, encontrar cuando la derivada es 0 y cuando la derivada no existe. Si les piden el máximo absoluto y el mínimo absoluto exactamente, entonces sí necesitamos de la ayuda por lo menos de un sistema de graficación, o yo les doy la gráfica, o en otros casos, pues simplemente es como vamos a ver en los siguientes ejercicios. Hasta ahorita solo podemos verlo con la gráfica, pero en los ejercicios que vamos a ver cómo encontrarlo sin necesidad de la gráfica. Bueno, ahora con los puntos críticos y ya podemos ver cómo encontrar a partir de los puntos críticos los máximos y mínimos absolutos. Tenemos este teorema fácil de entender, que es, si lo que les acabo de decir en el video pasado, es que si f tiene un máximo o un mínimo local en x igual a c, entonces ese punto c tiene que ser un número crítico. Ahora, la forma de poder hallar los valores críticos de la función son estas: en un intervalo cerrado a b. Esto es básico, que esté en un intervalo cerrado. Entonces el primer paso es encuentra los valores de f en los números críticos de f en el intervalo a y b. Hay los valores de f en los puntos extremos. El más grande de los valores de los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto, el más pequeño es el mínimo absoluto y todos los intermedios son locales. ¿A qué se refiere lo de extremos? Por ejemplo, lo que yo decía en el intervalo pasado. Yo tengo valores extremos y tengo valores locales. Tengo valores absolutos, que pueden ser el extremo o el local. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función acá, tengo esto aquí, y esto acá, y esto acá. Esta es mi función. Yo puedo ver básicamente de que tengo en este punto un mínimo local. En este punto tengo un mínimo absoluto. En este punto no tengo un máximo absoluto. Pero al ser un valor extremo, es decir, hacer el valor en donde el intervalo comienza y está incluido, entonces no puede ser un valor local, solo puede ser un valor absoluto. Y este punto, al no poder ser local, pues es extremo, y al no ser el absoluto, entonces este valor de acá no es ni mínimo ni máximo absoluto, no es máximo absoluto, ni tampoco es máximo local. Mientras que este valor sí es un máximo local. Más no es absoluto porque sabemos que existe un valor mayor. Es por eso que evaluamos los valores extremos también, porque esos valores también nos pueden dar los resultados. Bueno, entonces teniendo este valor, ya sabemos de que teniendo este intervalo que tenemos acá, sabemos que tenemos un intervalo cerrado desde menos 1/2 hasta 4. Por lo tanto, podemos usar estos procedimientos que estamos viendo acá. Para que esto exista, pues la derivada tiene que, el máximo absoluto o el mínimo absoluto tiene que estar en un punto crítico. Para que exista el punto crítico, f' de x tiene que ser 0 o f' de x no tiene que existir. Vemos que acá no existe ninguna restricción. Cuando yo derive esto, cuando yo encuentre f' de x que me va a dar 3x al cuadrado menos 6x, esto no tiene ninguna restricción. Básicamente todo puede pasar ahí. Lo que sucede acá entonces es de que tengo que encontrar los valores que hacen simplemente la primera condición, ya que la segunda condición no puede suceder, la primera sí puede suceder. Entonces para encontrar esos valores tengo que encontrar cuando esto se hace 0. Entonces factorizando esto me queda x, 3x menos 6. Factorizando un poco más me queda
Continúo en el siguiente video.